Estamos hablando durante estos días, si bien no en una secuencia continuada, sino con algunos cortes por actividades que vamos teniendo, acerca de las grandes promesas que Dios tiene en su palabra, ¿no? Y los desafíos. Así que en esta noche titulé esta reflexión Llamado y promesa. ¿Por qué lo de llamado? Porque justamente vamos a desarrollar todo este fin de semana un desafío que es un llamado del Señor para servir a través de los medios, las herramientas que Él nos provee. Así que quiero que vayamos a la reflexión y que nos centremos en dos versículos del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, el capítulo 41, los versículos 9 y 10. Especialmente el versículo 10 es un versículo muy conocido por todos nosotros y que reafirma un poco todo lo que fue la introducción de esta noche, tanto con las lecturas bíblicas como con las canciones que hemos entonado. Dice entonces la palabra del Señor en esta versión un poco más moderna que voy a leer, que es la Nueva Traducción Viviente, que dice de esta manera: te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido, te he elegido y no te desecharé. No tengas miedo. La versión tal vez más antigua que usted tiene allí, la Reina Valera 60 o alguna otra versión, dice, no temas. Esta versión es un poco más moderna, dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Que Dios bendiga su palabra en esta noche y como les decía, estamos viviendo un tiempo especial y creo que los hijos de Dios, los cristianos, somos llamados justamente a una tarea de servicio. Si nos concentramos en el texto de esta noche, veremos algunas cosas que socialmente nos acontecen y que a veces nos generan esa palabra temor o miedo acerca de lo que pueda pasar. Quisiera introducirme compartiéndole algunas cosas de lo que me aconteció en esta semana mientras pensaba o mientras meditaba en este texto. Tuve algunos encuentros con algunas personas, algunos casos eran ocasionales, otros eran previstos, donde tuvimos charlas así un tanto informales, pero que siempre tienen que ver con qué es lo que nos pasa en la vida. Y en estos encuentros, 3 de los cuales quiero compartirles brevemente, todos tenían algún tipo de dificultad por la que estaban atravesando. Una de ellas, una persona que está en problemas legales, a punto de perder su casa. Y tenía una gran carga, una gran preocupación acerca de, bueno, ¿qué va a ser su futuro? ¿Qué va a ser el futuro de su familia? ¿Dónde va a ir a parar si realmente ese juicio lo pierde y pierde su casa, ¿no? Y la preocupación por su situación familiar. La otra persona con la que compartí largo rato es un serio problema de salud con un familiar y la decisión importante, trascendental, de tener que ingresarla a un centro de residencia, ¿no? Para que pueda ser atendida de mejor manera. Ustedes saben cuál es mi trabajo. Yo tengo un trabajo donde estoy en un lugar residencial donde justamente recibimos personas mayores y realmente yo veo esto todos los días, ¿no? Por un lado, la desesperación y la preocupación por las familias para traer y dejar una persona al cuidado de una institución que, por supuesto, durante 24 horas trata de atenderla de la mejor manera a este tipo de personas. Pero siempre es una cuestión de preocupación, de temores acerca de cómo va a suceder las cosas. Y la tercera situación que tuve es una persona que va a enfrentar cambios importantes en su trabajo
y su preocupación acerca de las incertidumbres de qué sería su futuro, ¿no? Fíjense que cada una de las tres situaciones que le planteé, y podría transar más, y seguramente usted tiene una aquí para compartir en esta tarde, tienen que ver con aquellas cosas que nos preocupan, que nos dan miedo, que nos dan temor, que nos dan inseguridad. ¿Qué va a pasar? ¿No? La gran preocupación. El texto que hemos abierto en esta noche, por supuesto, es un texto muy antiguo y que tiene como trasfondo lo que el pueblo de Israel estaba viviendo frente a la invasión de los asirios y a la conquista de sus territorios. Y, por supuesto, cuando es invadido un pueblo, realmente todas las cosas tristes que acontecen, ¿no? Y sobre esa viene esta profecía justamente de Isaías, donde la primera parte, los primeros 39 capítulos de Isaías refieren acerca de la razón por qué está pasando lo que está pasando. Por supuesto, tiene que ver con el pecado, con la idolatría, con el abandono de los caminos de Dios. Y del 40 en adelante está hablando de la promesa, de lo que Dios hará, ¿no? Siempre las promesas en la Biblia, cuando las encontramos anunciadas, no tienen que ver con un momento o un tiempo específico. Lo que tiene como garantía es que sí habrá cumplimiento, porque eso después en el transcurso y el desarrollo de las Escrituras lo vemos como cumplimiento, pero tal vez no sea inmediata. Y siempre juega contra nosotros el tema de la inmediatez, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar dentro de un rato? ¿No? Y a veces las promesas tienen que ver con cosas que se desarrollarán en el proceso, pero tienen una garantía, una seguridad, ¿no? Como el texto que tenemos en esta noche. Hemos cantado el domingo pasado y también el viernes pasado un himno que habla acerca de las promesas, ¿no? Y yo recordaba, mientras pensaba en este texto, la segunda estrofa de ese himno, que dice: todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra la cumplirá. Confiado sé que siempre en paz eterna mi alma gozará. El escritor de este himno justamente atravesaba por un momento muy difícil en su vida personal. Y dice, las promesas son fieles, son verdaderas, y yo sé, dice, que porque están registradas en su palabra, a su tiempo esas promesas se cumplirán. La pregunta siempre que suena es, ¿cuánto creemos de esto? ¿Cuánto creemos de las promesas que están relatadas en la palabra de Dios? Como les decía, el pasaje está dirigido a un pueblo que está desesperado por lo que está pasando. Y el versículo 9 que hemos leído comienza con una aseveración, con una certeza, y es que Dios es el que llama y el que convoca a confiar en sus fieles promesas, ¿no? Así comienza el texto diciendo justamente eso, ¿no? El texto comienza diciendo, te he llamado de los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, mi elegido, mi escogido, ¿no? Nos afirma que si creemos en Él y en su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, y consideramos ser sus siervos por elección, Él nos elige, dice, tu siervo eres tú, entonces garantiza su cobertura sobre nosotros. No voy a desecharte, no voy a dejarte de lado, no voy a abandonarte, estaré siempre así contigo. Y el versículo 10 es el versículo más conocido tal vez por los cristianos y que muchas veces lo recitamos de memoria, especialmente cuando atravesamos momentos difíciles, ¿no? Y a la luz de este texto yo quiero en esta noche levantar 4 preguntas
que el texto las hace, pero que también el mismo texto las responde, ¿no? Las 4 preguntas son las siguientes. ¿Qué cosas nos dan temor? ¿No? Así es como comienza. La segunda es, ¿qué cosas nos desalientan? ¿Por qué nos desalentamos? ¿Por qué perdemos la confianza, la seguridad? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos deprimimos? ¿No? Como una de las enfermedades modernas de este tiempo. La tercera pregunta es, ¿qué te da fuerza para seguir? ¿Dónde tomas la energía, la potencia para poder seguir frente a las situaciones de la vida? Y la cuarta pregunta, como cierre para esta noche, es ¿en quién o en qué confiamos para salir de nuestros problemas? Entonces, vayamos rápidamente a las 4 preguntas. La primera, ¿qué cosas nos dan temor? Dice el texto, no temas. El Señor le dice, a través de la profecía, dice, no temas. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Como les decía, este texto es un texto central que los cristianos repetimos a menudo. Leer este pasaje es conocer directamente la misericordia, la justicia, la bondad, la gracia y el amor de Dios por su creación, que somos nosotros, que nos incluye a nosotros. O sea, Él nos ha creado, así como ha creado todas las cosas, ha creado al hombre y a la mujer, y eso somos nosotros, creación suya, y Él se goza por eso, lo cual debiera darnos la certeza de que Él obrará con justicia, que Él obrará con bondad, con misericordia, que no nos va a abandonar, dice el texto. El versículo comienza con una palabra que inequívocamente nos señala nuestra facultad para vencer los miedos, los temores. O sea, la gracia de Dios es suficiente si nuestra fe es fuerte y es sólida y creemos en esta pequeña palabra, no temas. Eso dice el texto, no temas. Nada más que eso. Sé que no debo recordarles que 365 veces dice eso el texto, así que ya lo he repetido muchas veces, así que vamos a saltar esa parte. Ahora, todas nuestras preocupaciones sobre el futuro, sobre la familia, de lo que les contaba recién, sobre el trabajo, sobre los bienes materiales, el temor a perder nuestras conquistas materiales, puede, por supuesto, llevarnos a ese estrés, a esa ansiedad, ¿no? Al sentirnos con miedo, a enfrentar con temor lo que nos pueda pasar y no saber cómo vamos a resolver esa situación que estamos viviendo. Usted sabe que a mí siempre me gusta responder a los cuestionamientos o a las preguntas que la Biblia menciona y que uno las levanta con la misma palabra. Y el salmista dice que estaba seguro en que Dios había creído. Y cuando llega allá al Salmo 27, los primeros 3 versículos, ¿sabe qué dice el salmista? El Señor es mi luz y es mi salvación. ¿A quién temeré?, se pregunta. El Señor es la fortaleza de mi vida, dice el salmista. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mi carne, ellos, mis adversarios, mis enemigos, ¿sabes qué les pasó? Tropezaron y cayeron. Y el salmista sigue confiado. Y en un tiempo de guerra como el que estamos viviendo dice lo siguiente: si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ellos, ¿sabe qué dice el salmista? Yo estaré confiado. Entonces, la respuesta frente al temor no es una especulación humana que yo pueda hacer para convencerle a usted. El texto, la palabra de Dios, la promesa de Dios nos da la respuesta al tema que estamos en cuestión. ¿Sabe una cosa? El Señor Jesucristo reafirmó este concepto, porque a veces decimos, bueno, lo dijo el salmista ya hace mucho tiempo, no sé si sigue teniendo validez. Claro que sigue teniendo. La Biblia es viva y eficaz, o sea, es palabra viva. Así que sigue teniendo. Pero si usted quiere respuesta del Señor Jesucristo,
o sea, nuestro Salvador, también lo hay. Mateo 10, 29 al 31, dice Jesús, se hace una pregunta. ¿Acaso no se venden 2 pajaritos por una moneda? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento del Padre Celestial. Pues aún, escuche, esto es maravilloso. Pues aún los cabellos de ustedes, a mí ya me quedan menos, están todos contados. Todos. ¿Cómo? Yo no puedo contar ni los primeros que están aquí adelante. Están todos contados. Así que, concluye Jesús, no teman. Más valen ustedes que muchos pajaritos. O sea, la palabra es concreta respecto a los temores, ¿no? Dios sabe cuánto tenemos temores, cuando tenemos miedo, cuando tenemos problemas financieros, cuando enfrentamos enfermedades difíciles, cuando hay pérdidas que roban nuestra paz, que nos traen tristeza, que inundan nuestros corazones. Dios sabe cuando pasamos por momentos de angustia o nos asalta sentimientos de que estamos solos. Cuando entramos en ese círculo, no tengo a nadie, estoy solo. No sé qué voy a hacer. Dios sabe todo eso. Y por esa razón, confirma, no tengas temor, yo estoy contigo. Esa es la respuesta, esa es la promesa del Señor. La segunda pregunta que levanté es ¿qué cosas nos desalientan? ¿Qué cosas nos desaniman? Vieron que a veces decimos, hoy tengo un día, estoy tan desanimado. Todo me fue mal, nada tuvo bueno. Dice el texto, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. En el anterior decía, yo estoy contigo. Ahora te reafirma y te confirma y me afirma y me reconfirma a mí, yo soy tu Dios. Cuando estamos desanimados muchas veces porque hemos perdido la motivación para seguir adelante. El punto es que algunos caemos a veces con todo esto en una profunda depresión. O sea, hemos tenido momentos esplendorosos y de golpe, ¡paf! Allí abajo. Es como cuando escalamos la montaña en la vida y las cosas están demasiado empinadas. O cuando pasamos por el valle oscuro, triste, de qué es realmente lo que está aconteciendo. O cuando el fragor de la batalla espiritual, la lucha espiritual por tratar de mantenernos fieles, convencidos en la convicción, en fe, en certeza, en seguridad, y empezamos a tambalear, a dudar, a desalentarnos, a sentirnos solos, como que nadie está con nosotros. Ahora, en muchos lugares de la Escritura, Dios le ordena a su pueblo a esforzarse y a cobrar ánimo. En la transferencia que Moisés tiene que hacerle a Josué para continuar con la travesía de que el pueblo de Israel llegue a la tierra prometida, Dios le confirma a Moisés para que se lo transmita a Josué. En el Deuteronomios capítulo 31, el versículo 6, le dice de esta manera, así que sé fuerte y valiente. Es lo que Dios le dice a Moisés que debe decirle a Josué, y eso es lo que dice, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Estoy desalentado porque no está nadie conmigo. Todos me dejaron. El Señor dice, eso no es cierto. Ahora, eso después va confirmado, porque esto se lo dice a Moisés cuando le dice, bueno, tú no vas a pasar a la tierra prometida, va a ser Josué, así que te pido que le digas esto. Pero cuando convoca a Josué, después de la muerte, o sea, allí en Josué capítulo 1 dice, mi siervo Moisés ha muerto, y entonces viene la convocatoria de Dios a Josué y le plantea el desafío porque va a sustituir a un gran líder, pero ahora tiene que llevar al pueblo a la tierra prometida.
y le dice lo siguiente: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Ahora, el Señor fundamentó este mandato. ¿De qué manera? En la anterior promesa que había hecho primeramente a Moisés. En el versículo 5, o sea, antes, dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El Señor sabía que Josué iba a afrontar batallas tremendas. No era una empresa fácil la que él iba a tener para ir a llevar al pueblo a la tierra prometida. Iba a tener grandes luchas y grandes batallas, pero quería que su siervo supiera que Dios estaría con él todo el tiempo. La clave para vencer al desánimo es recordar las promesas de Dios y aplicarlas a nuestra vida en todo tiempo, en todo momento. O sea, cuando conocemos al Señor podemos pararnos sobre esas promesas. Él nos ha dado a través de su palabra esas promesas como garantía, como seguridad de que Él estará con nosotros y no nos abandonará. Es fácil desanimarnos cuando buscamos recompensa o afirmación de aquellos que nos rodean. Vieron que a veces en nuestra desesperación salimos a buscar que cualquiera nos dé consejo, que cualquiera nos diga algo. Si nuestro servicio y obediencia se basa en la gratificación inmediata, o sea, yo hago esto y ya quiero un resultado. La promesa dice esto y yo quiero ahora. Si no estamos dispuestos a esperar, quizás entonces no estamos preparados todavía para enfrentar el desánimo. Necesitamos confiar en la certeza de las promesas de Dios. Jesús no siempre tomó el camino más fácil para hacer la tarea que el Padre en su soberanía le había encomendado. Pero de la misma manera también nos advirtió a nosotros, los seguidores, que consideremos los caminos que vamos a transitar antes y que estemos seguros de lo que realmente vamos a hacer. Allí en Lucas 14, 25 en adelante, dice: grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. O sea, cuando uno lee el texto de esta manera rápida, dice: ¿pero qué está diciendo Jesús? O sea, que todos los que están a mi alrededor no tienen ninguna importancia. No dice eso. Está expresado de una determinada manera para que entendamos de que Él lo que está diciendo: yo soy la prioridad, yo soy primero. Si crees estas promesas, entonces estás listo para transitar el camino. Porque en el tránsito de ese camino pasarán cosas, dificultades, desánimos, desalientos, temores. Pero yo quiero garantizarte de que si estás listo para ese camino, dice el Señor, yo estaré contigo. El desánimo puede ser una luz de advertencia para nosotros si es que no hemos perdido el principal objetivo. ¿Cuál es? Jesús dice: seguir en el camino a pesar de las dificultades. O sea, no te desalientes, no te desanimes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Significa que la garantía es que pase lo que pase, allí, en las más grandes de las tormentas, Él está con nosotros. Cuando nos sentimos desanimados, es de gran ayuda encontrarnos a solas con el Señor y permitirle a Él que examine nuestros corazones y también nuestras motivaciones. A veces queremos cosas de las cuales no estamos listos para recibir, o a veces transitamos por situaciones de las cuales no estamos preparados
para enfrentarla. Ahora, si estamos seguros de que creemos en que Dios realmente no nos abandona, en que realmente nos asiste en los momentos de desaliento, de temor, entonces estamos para caminar juntos. El salmista, otra vez, necesito responderle a través de la palabra, no era ajeno al desánimo. Y su respuesta fue recordar a Dios y confiar en la promesa de la palabra de Dios. Dice de esta manera, haciéndose una pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Las respuestas a nuestro desánimo, las respuestas a nuestro desaliento, las respuestas a nuestros temores están garantizadas por la promesa de Dios. Él nos llama, dice: tú eres mi siervo, yo te elegí, por lo tanto no voy a abandonarte. O sea, es una elección en la cual Dios garantiza que no nos abandonará. La tercera pregunta, y avanzo un poquito más rápido, es: ¿qué te da fuerza y confianza para seguir? El texto del 10 dice: te daré fuerza y te ayudaré. Dios hace una promesa de vida. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Otra versión más moderna dice: te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra de victoria. Es un privilegio hermoso saber que Dios siempre está para ayudar a todo aquel que deposita toda su confianza y esperanza en Él. Aquel que busca a Dios con un corazón humilde, que se entrega totalmente a Él. Y su confianza está en la plenitud total de que Dios obrará en el tiempo preciso, justo de nuestra necesidad. Él mismo, o sea, nosotros mismos vamos a obtener libertad, paz. Y además tendremos armas poderosas para poder enfrentar ese desaliento, ese temor, ese desánimo, eso que pueda estar afectando nuestra vida personal, nuestra vida espiritual. Confiar en ese Dios que realmente nos ama, es Dios que se preocupa por cada uno de nosotros. Y aunque muchas veces en el fragor de la lucha de la vida diaria olvidamos esas promesas, debemos ser conscientes de que Él nunca nos abandona, de que Él sigue estando allí, fiel y firme como lo prometió. Muchas veces, a pesar de que no hemos notado, Él ha estado allí cuidándonos, protegiéndonos, alimentándonos. Y aunque nuestra fe no haya sido capaz de entender o de ver realmente lo que nos está pasando, tenemos que estar seguros, confiados de que Él estuvo allí. Claro que vivimos tiempos difíciles. Y acá debo agregar una cosa más. La influencia de Satanás a veces es desenfrenada y dolorosa. O sea, la lucha no solo es una lucha de problemas de alrededor nuestro, o sea, en el sentido de enfermedades, problemas familiares, problemas económicos, problemas laborales. No, también hay una lucha espiritual que va ensamblada con la misma realidad de lo que vivimos. A veces no discernimos entre una cosa y la otra, pero Satanás está siempre, siempre. El texto dice que está siempre como un león rugiente, anda buscando la oportunidad de encontrarnos con la guardia baja para poder actuar. Y muchas veces aprovecha ese tiempo de temor, ese tiempo de incertidumbre, ese tiempo de desaliento, ese tiempo de desesperanza, esos tiempos que siempre andan rondando por nosotros, y Él está listo para que realmente nosotros también caigamos en esa trampa. Confiar realmente en Dios es descansar en Él. Es dejarse de preocupar al extremo, es dejar de pensar cómo solucionar esto o aquello. Es dejarlo todo en las manos del Señor. Señor, esto no sé cómo resolverlo.
esto que me está pasando no tiene. No puedo controlarlo, no puedo manejarlo. Y cuando nos entregamos con esa sinceridad, nos ponemos en las manos de Dios como un chico se pone en las manos del Padre para su protección, de la misma manera Dios nos recibe y nos cubre. Es frente al desaliento, la desesperanza, el temor, sonreír a pesar de todo. Es buscarlo a pesar de que todo va mal. Todo está oscuro, todo está negro, pero sigo buscando el reparo en Dios. Es dejar de creer que soy capaz de hacerlo yo solo y ver que realmente Él lo puede superar y hacer por mí. Sabiendo que estar en sus manos es estar seguro. Siempre te ayudaré. Esa es la promesa. Siempre te sustentaré. Siempre. Esta es una promesa que se da cumplimiento cuando tomamos la decisión de creer por fe en esas promesas, que son seguras y que están establecidas en su palabra. Permítame concluir, ya que la hora ha avanzado, con la última pregunta a manera de conclusión. ¿En quién o en qué confías para salir de tus problemas? ¿Sabe cómo termina el texto? Te sostendré con mi mano derecha victoriosa, dice la versión más antigua. El preocuparte por el futuro, por el mañana, por la familia, por el matrimonio, por el trabajo, por el alimento diario, no tiene caso. ¿Por qué? El sistema de este mundo nos agobia, nos envuelve con sus problemas diarios y nos llena de temor. Las palabras que escuchamos por estos días, guerra nuclear, pandemias, enfermedades, pérdida de trabajo, problemas en la familia y 1000 motivos para preocuparnos. Esto nos conduce a un abismo de temor. Fuimos establecidos en un sistema que está formateado justamente para causar temor y preocupación, que siempre estemos enredados en la problemática que el mundo genera. O sea, pero el Señor nos llama a la reflexión. Y voy a leer un texto que es duro, que es fuerte, pero déjeme después darle una breve explicación. El texto que le voy a mencionar con respecto a esto, a la creencia de que el ser humano, los gobiernos del mundo, pueden dirigir nuestras vidas y llevarnos al caos, al temor, como lo que vivimos diariamente. La Escritura lo dice de esta manera. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en sus propias fuerzas y aparta su corazón del Señor. Jeremías 17:5. Como le dije, el texto es fuerte. Ahora, ¿qué significa esto? Que nadie debe poner jamás en el hombre la confianza. O sea, yo no puedo depender del gobierno de turno. No, porque la trascendencia supera a ese gobierno de turno, dependiendo y no importando cuánto tiempo esté allí, poco o mucho. Fíjese lo que pasa en el mundo. O sea, los anuncios de guerras nucleares, por supuesto casi nosotros no lo estamos escuchando porque tenemos tantos problemas aquí que casi ni escuchamos lo que pasa por allí. Pero eso es así. Y las crisis económicas pasan en todos lados. El poderoso país de Inglaterra, su primera ministra duró 64 días y quebró porque no pudo ser. Entonces, el texto lo que dice es, si nosotros vamos a confiar allí, si nuestro temor es porque realmente esa situación está superando o causándome desaliento o preocupación, no es bueno. Dios dice, no puedes confiar en el hombre. Ni siquiera puedes confiar en tu propia habilidad, en tu propia fortaleza. Eso es lo que dice el texto. No te apoyes en tu propia fuerza, en tu propia prudencia, creyendo que por ti mismo saldrás adelante. Sino, realmente confía en el Señor, porque eso es lo que hará.
O sea, saber que Dios nos da la paz y la seguridad y que esa paz viene de parte de Dios para liberarnos de temor, para liberarnos de desaliento, para liberarnos de preocupación. Simplemente porque dice, no temas porque yo estoy contigo. No te preocupes porque yo soy tu Dios. Yo te elegí. Entonces confía solamente y espera en Dios. Conocer lo que Dios hizo en el pasado nos llena de esperanza para el futuro. Él nos protegió, Él nos ayudó, Él nos guió y ¿sabe qué? Él lo volverá a hacer. Porque esa promesa es así. Por eso es lo que le decía, que la promesa se extiende a lo largo de la historia. Esta promesa fue dicha hace muchos siglos atrás para un momento puntual de un pueblo. Hoy estamos nosotros, hoy están otros pueblos y Dios sigue siendo vigente en su misma promesa. Por eso solamente debemos confiar, solamente debemos esperar, ¿no? Estar seguro que realmente Él nos dará la victoria en todo. Termino con Isaías 40, el final. Dice el partir del 29, Él da fuerza al fatigado, Él da fuerza al que está cansado. Al que no tiene fuerza, le aumenta el vigor, le aumenta la fuerza, le aumenta la potencia, el poder. Y aunque los mancebos, los muchachos, los jóvenes, dice, se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero ¿sabe qué? Y esta es la promesa para todos nosotros. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Cómo están sus fuerzas? ¿Se siente desalentado? ¿Tiene temor? ¿Qué está pasando con su fuerza? Remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es el Dios en quien creemos. Este es el Dios que siempre está, no importa lo que esté pasando. Como siempre digo, no sé exactamente cuál es su situación, así como usted no sabe exactamente cuál es la que me pasa a mí, pero hay algo a lo que quiero llevarle. Tenga confianza y crea en las promesas de Dios, porque Él renovará sus fuerzas, Él le quitará el desaliento, el temor y le dará la seguridad de que siempre, como buen Dios, estará allí en su vida y en mi vida y en la vida de todos los que creemos en Él por la fe puesta en su esperanza. Que Dios nos bendiga en esta noche, fortalezca nuestras vidas y por lo que estemos viviendo en este tiempo. No se desaliente, no se desanime, no tenga temor. Dios está con cada uno de nosotros. Dios le bendiga en esta noche. Padre Celestial, gracias por este tiempo precioso de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque así como lo afirma tu palabra, un día nos has llamado para que seamos tus siervos, para que seamos aquellos que sirven, Señor, a las cosas que tú nos pones por delante. Pero gracias, Señor, por las promesas que son fieles y verdaderas y que están en tu palabra y que todos los días se cumplen en nuestras vidas. Solamente ayúdanos, Señor, a potencializar y a fortalecer nuestra fe. A creer de que, Señor, en medio de nuestros temores y desalientos, tú estás allí para fortalecernos, para renovar nuestras fuerzas, para darnos nuevas fuerzas en los momentos más difíciles de nuestra vida. Gracias, Señor, por tus promesas fieles y verdaderas. Gracias, Señor, porque son las que nos dan la victoria cada día para continuar en el tránsito de esta vida. Señor, ahora bendice nuestro tiempo también de compartir las necesidades, las victorias. Señor, poder darte gracia y poder pedirte, Señor, por las necesidades de este día. Alabado y bendecido sea tu nombre. Y lo hacemos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.